Doctor Henao, usted que estuvo en la elaboración, que fue uno de los artífices de este modelo de justicia transicional, cuéntenos cuáles son los principales componentes, en qué consiste la justicia transicional que está incluida en este proceso de paz. Y si me lo permite, Andrea, una adición a la pregunta suya, ¿cómo nace este concepto en La Habana cuando usted está allá? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Juan Guillermo, a las ángeles también de Juan, y un saludo a toda la audiencia. A ver, ¿cómo nace esto? Esto nace porque en la mesa de negociaciones, en la mesa de diálogos, este tema de la justicia transicional no está avanzando. Y no está avanzando, razón por la cual se llaman a un equipo, una subcomisión, que son 3 de la guerrilla y 3 del gobierno. Los 3 del gobierno fueron Manuel José Cepeda, Doug Castle y Juan Carlos Henao. Nos reunimos entre los 6 y fuimos elaborando poco a poco un documento que es el documento de 72 puntos que salió el 15 de diciembre ya de manera definitiva y última. ¿Qué es la base de esta justicia transicional? Mire, la justicia transicional, lo primero es que es distinta de la justicia ordinaria. Eso es lo primero que tener en claro, porque si no, no sería justicia transicional. Cuando un Estado va a pasar de una violación sistemática de derechos humanos, como lo ha sufrido Colombia, donde, digamos, ha habido cosas vergonzosas para el país, crímenes execrables, torturas, secuestros, toda clase de delitos de lesa humanidad, entre otras cometidos no solo por la guerrilla, sino también por otros bandos del conflicto, ahí se requiere, y esto es usual en el mundo, es una usanza que se da en muchos países y se ha dado desde Filipinas hasta Honduras, en muchos países, ahí se requiere la justicia transicional. ¿En qué consiste la justicia transicional? En una justicia que no es la ordinaria, ya lo decía uno de los encuestados, que busca equilibrar justicia con paz. Porque la justicia transicional tiene como objetivo permitir que un país que no está en paz, como es Colombia, llegue a la paz. ¿Pero con qué condición? Con que haya justicia. Porque usted no puede sacrificar del todo por lograr la paz, la justicia y generar impunidad. Eso no se puede. Y no se puede a pesar de que se pudo. Anteriormente se pudo. Por ejemplo, con el M-19. Con el M-19 ninguno se fue para ningún lado. Salieron de una época constituyente y bienvenido, era una época, como por ejemplo en Sudáfrica. Mandela, que también cometió crímenes de lesa humanidad, que fue presidente de Sudáfrica, él nunca estuvo en una cárcel, ni siquiera en ningún tipo de sanción. Aquí, ¿qué fue lo que se logró? Creo yo que de una manera correcta. No estuvo nunca, si me perdona por la interrupción, en una cárcel antes de los acuerdos. No, antes sí, claro. Antes estuvo como preso político. Yo conocí la celda donde estuvo Mandela ya, claro, no sé cuántos años, pero muchos, entre otras, muchos años. Inicialmente fueron 18 en esa celda y en otra parte unos 5 años más. Exactamente. Pero cuando le digo es que aquí esta justicia transicional que se diseñó, sí tiene elementos de sanción. Y hay un primer punto que yo le quiero decir a todos los y las oyentes. Que aquí hay impunidad, por favor, eso lo han venido diciendo desde que nosotros hicimos el documento, que no pasamos los estándares internacionales, que esto va en contra del Estatuto de Roma, que que la Corte Internacional nos va a caer encima, ¿cierto? Como el coco que nos va a caer encima a juzgarnos. Pues bien, hay una primera cosa, les pido para que no vayan a decir que es un problema de interpretación, les pido que se lean la carta de la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Besouda, que es una negra ugandesa que trabaja en La Haya ante la Corte Penal Internacional, y en esa carta ya, que es una carta más o menos de una página y media, dice expresamente, ella, que es la máxima autoridad para decir si lo que hicimos aquí es de impunidad o no es de impunidad, ella dice que no hay impunidad, que celebra que haya delitos no amnistiables ni indultables, que es lo que va a ocurrir aquí en Colombia. Aquí se van a juzgar a los actores del conflicto armado, desde Timochenko hasta el último guerrillero que hayan cometido delitos no amnistiables. Por ejemplo, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales, graves retenciones de la libertad, violaciones sexuales en el conflicto. Hay una serie de delitos que están enunciados allá, que están conforme al Estatuto de Roma, que van a ser juzgados de cualquier manera, siempre, los haya cometido Timochenko o el guerrillero más bajo, claro, que van a ser juzgados. Ahora, es muy importante que Andrea y yo hagamos unas preguntas que la opinión pública
seguramente tiene en mente y que podrían ayudar a disipar dudas. Por ejemplo, si la justicia transicional es una justicia o no de impunidad. El doctor Henao ha dicho una cosa que me parece, Andrea, importantísima. Este tipo de conflictos no se solucionan con la justicia ordinaria. Yo, por lo que he estudiado estos días para poder hablar del tema, veo que casi en ninguna parte del mundo donde ha habido conflicto, bien sea interno o bien sea entre un país y otro, como en África, por ejemplo, o interno como en Sudáfrica, o el conflicto de Angola, o por ejemplo los de Centroamérica, pues nunca se utilizó la justicia ordinaria para entrar a ver cómo solucionaban ese conflicto. ¿Por qué la justicia ordinaria no sirve en estos conflictos para solucionarlos desde el punto de vista jurídico y hay que recurrir a un mecanismo transicional? Doctor Henao. Juan Guillermo, lo primero es que podría servir. Hay experiencias en donde ha podido servir. Pero la lógica, ¿cuál es? La lógica es la justicia transicional supone un equilibrio diferente entre el polo paz y el polo justicia. Para lograr juntar los dos, usted con la legislación ordinaria no puede funcionar para solucionar un conflicto. ¿Cuál es la prueba evidente de que no puede funcionar con la legislación ni con las instituciones ordinarias para solucionar un conflicto? Pues que el conflicto no se ha solucionado. Entonces, como el conflicto no se ha solucionado con lo ordinario, con la justicia ordinaria, ahí es donde los estados, donde hay tratados internacionales, donde hay de todo, dicen, hagamos una justicia transicional. ¿Para qué? Para que podamos transitar, por eso que se llama transicional, transitar de una situación de conflicto, de violación sistemática de derechos humanos, a esa paz tan anhelada que tenemos. Entonces es un mecanismo que se utiliza en muchas latitudes. Doctor Juan Carlos, ¿tiene algo que comentar? Bueno, no, lo primero es decir sinceramente que muy interesante todas las observaciones que hace el doctor Moreno, de verdad mis felicitaciones. Creo que es muy sólido, es muy coherente. Lo que pasa es que son tantos los temas que ha tocado que me toca quizás seleccionar algunos. Porque el primero habla de una confianza precaria. Sí, yo entiendo que habla de una confianza precaria, porque es que la confianza precaria se volverá menos precaria en la medida en que vayamos avanzando y en la medida en que la gente vaya viendo una verdadera voluntad de reconciliación de la guerrilla con la sociedad colombiana, que ya se ha empezado a ver, entre otras. Miren ustedes, por ejemplo, las excusas a la familia Cote, Turbay Cote. Miren ustedes las excusas sinceras de la guerrilla a los diputados del Valle. Ya ha habido como mire lo de Ojayá. Entonces, yo aspiro que la guerrilla siga en esa tónica, porque en efecto cometió crímenes que no son perdonables ni para ninguna persona. Y por eso es que precisamente aquí no van a ser amnistiables estos crímenes. ¿Qué es lo que yo quiero insistir? Es que no lo dijo realmente el doctor Moreno, y en eso se me hace muy ecuánime, pero sí lo dijeron televidentes, es que aquí va a haber impunidad. La justicia transicional es impunidad. Aquí no va a haber impunidad. No solo por lo que ya les dije, es que lo dijo la que nos podría acusar, ya dijo que no había impunidad. ¿Dónde sí puede haber impunidad? Si fracasa la justicia transicional, si no sirvió para nada, si no funcionó, si no logró sancionar a nadie. ¿Y por qué aquí no va a haber justicia transicional? No va a haber impunidad. Porque realmente para que haya justicia, si bien es cierto, en ocasiones no va a haber penas privativas de la libertad, en ocasiones, también lo puedo decir con tranquilidad, miren, desde Timochenko hasta cualquier soldado pueden terminar, o cualquier guerrillero o un general, en la cárcel. Pueden terminar en la cárcel. Entonces no es que no pueda haber cárcel, si es que la necesidad es ver con barrotes a la gente de la guerrilla en la cárcel. Pueden terminar presos. ¿De qué va a depender? Pues de si dicen la verdad o dicen la mentira. Y como lo decía perfectamente el profesor Moreno, la pena y la sanción que más genera polémica es precisamente la de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad. Entonces, lo primero para decirle a toda la audiencia, sanciones pueden haber de todo tipo,
desde pena de muerte hasta no salir de 1 metro cuadrado, pueden haber de todo tipo. Aquí se encontró un equilibrio porque o pueden ir a la cárcel en el evento en que no digan la verdad, que es importantísimo, lo decía el doctor Amílcar a raíz de la primera pregunta, que la gente sepa, por favor, los 32.000 desaparecidos que hay en el país, ¿dónde fueron a parar? Claro. Entonces, esa verdad, ¿me entiendes?, se va a exponer, porque si no se expone, ya es donde yo le diría al doctor Moreno, entiendo la confianza precaria, pero pongámosle un poquitico de optimismo, ¿sí? Porque uno puede ser con confianza precaria y pesimista o con confianza precaria y optimista. Yo prefiero, frente a la oportunidad histórica que estamos teniendo, que le pongamos un poquitico de optimismo. Quizá mi temperamento. Pero ¿por qué se lo digo? Porque es que aquí, de todas maneras, va a haber sanción. De todas maneras, Timochenko va a tener sanción, que puede ser desde la cárcel de 20 años hasta 5 o a 8 años de restricción efectiva de la libertad definida en el texto de justicia transicional, que es, claro, no puede libertad de domicilio y de movimiento quedan absolutamente restringidas. Termino en una frase, y no es a quedarse mirando para el techo 5 años, es que todos van a tener que hacer sanciones restaurativas, que no son de poca monta. Piensen ustedes, sustitución de cultivos. Entonces, ¿y quién va a fijar entre otras esas sanciones? El tribunal, no los guerrilleros. El tribunal es el que tiene la última palabra para decir qué van a hacer en 3 o 5 o 8 años. Sustitución de cultivos, desminado, colaboración de ayuda en infraestructura. Bueno, todos los programas que puedan hacerse para restaurar a la población.